hemos escuchado a distintos actores a lo largo de la historia decir que Pemex es improductivo, que no hay que inyectarle dinero bueno al malo, refiriéndose a la inversión que se le hace a Pemex. También que el Estado como empresa es un fracaso, lo hemos escuchado sistemáticamente. Que Pemex ha sido una gran carga para el Estado mexicano, que no merece la pena rescatar a Pemex. A 4 años de esta administración en la que tú has estado al frente de esta empresa, ¿aplica todo esto? ¿Quienes señalan esto tienen razón? Pues fíjate que empezaste duro con tu entrevista, Emanuel. Estaba esperando esa pregunta al final, pero qué bueno que lo haces porque me permites aclarar cosas que son muy relevantes, que la gente debe de saber. Fíjate que todo esto son distorsiones que algunas personas, algunas corrientes en el país han venido manejando desde hace muchos años, sobre todo en los últimos años. Sí, con más énfasis, pues ya cuando López Obrador gana, es presidente electo, ahí empieza mucho de esta argumentación. Sí, como que intensificaron, y la realidad de las cosas es que no es cierto nada de esto. A veces yo me pregunto si es tan solo mala fe o si es ignorancia, porque hay algunos que se la dan de muy sabiondos y son muy, muy ignorantes, no le saben. Lo que sí te puedo decir, Emanuel, es lo siguiente. Pemex es una empresa propiedad del Estado que explota los recursos naturales de la nación. Pues es dinero del país, riqueza del país, y su función es generarle recursos al país. Eso es importantísimo entenderlo desde un principio. La función de Pemex es extraer riqueza y entregársela al gobierno federal para que éste la distribuya en la forma como lo considere. ¿Le entrega más, perdón, de lo que se le mete? Ahí voy. Es que mucha gente piensa que Pemex tiene un presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda o por el gobierno federal, como otras dependencias. Todas las dependencias, prácticamente todas las dependencias en el país, del dinero que Hacienda recauda del presupuesto público federal, pues se destina a estados, a municipios y a las dependencias federales. Ahí se reparte el dinero. Entonces piensan que Pemex también tiene una parte de ese presupuesto y se quedan en eso. ¿Para qué darle dinero a una empresa que está quebrada y bla, bla, bla? Lo que no saben, o lo que sí saben pero no dicen, es que Petróleos Mexicanos no recibe dinero de la hacienda pública. Pemex no tiene un presupuesto asignado, tiene un presupuesto autorizado, que es diferente. ¿Qué quiero decir con esto, Emanuel? Que la Secretaría de Hacienda nos dice, por razones de balance nacional, cuánto debemos ejercer, cuánto debemos invertir, cuánto debemos gastar. Nos autoriza un presupuesto, pero no nos da el dinero. El dinero que Pemex gasta, el dinero que Pemex invierte, deriva de la misma riqueza que Pemex genera, de las ventas, tanto del petróleo crudo como de las gasolinas. ¿No es una carga entonces para el Estado mexicano? No solo no es una carga, sino que los ingresos que tiene Pemex, la mayor parte de sus ingresos se van al Estado, como es su obligación, vía impuestos y pago de derechos. Entonces, a Pemex no se le mete dinero. A Pemex se le, no quiero decir la palabra porque soy feo, pero en todo caso se le saca dinero. Pemex es un gran contribuyente de la hacienda pública. Para darte un dato muy preciso, este año que terminó, Pemex, sí, la actividad de Pemex, los ingresos petroleros que genera Pemex equivalen al 22% del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces dime tú, ¿dónde queda esto de meterle dinero a Pemex? Cuando Pemex aporta más de 1/5 parte del presupuesto público anual de
de este país. Entonces yo espero que con esto que dije no haya revuelto a nadie, no haya confundido, pero Pemex no recibe dinero del gobierno federal, al contrario, con su actividad genera recursos para el país. Se ha acusado también, Octavio, que se ha frenado la participación de la iniciativa privada, que se han frenado las rondas. ¿Esto es así? No, Emanuel, fíjate que una de las cosas que el presidente de la República desde un principio planteó fue que no estábamos de acuerdo con la reforma energética. Esto de entregar bloques a distintas empresas. Que no engañó a nadie, porque siempre lo dijo, desde el primer momento. Siempre lo dijo, pero también dijo cuando ya llegamos al gobierno, él dijo, no estoy de acuerdo, pero voy a respetar esos contratos. Concretamente son 110 contratos, se le otorgaron a 70 empresas estos contratos de alrededor de 40 países, por números así generales, ¿no? Esos 110 contratos no están tocados, están vigentes. Sin embargo, los resultados de esos 110 contratos a 7, 8 años de la reforma energética no han generado producción. Esto es, no han sido rentables para quienes le entraron como negocio. Más bien no han invertido quienes obtuvieron estos lotes. ¿Esto es, no han iniciado? No han iniciado, la mayoría. Por decirte algo. ¿Y hay argumentos por los que no lo hayan hecho? Pues hasta ahorita quisiéramos conocerlos. Hay de 110 contratos o de 70 y tantas empresas que le entraron, hay 3 que están produciendo aceite. Y su monto de producción equivale al 3% de la producción total del país. O sea, para que te des una idea de qué tanto inciden en la producción, es muy marginal, es totalmente fraccionado y no se debe a que no hayan oportunidades. Ya tienen los lotes, tienen las asignaciones. Eso no se ha frenado nada, no le han puesto algún obstáculo para que no lo puedan desarrollar. No. Y ellos en este contrato que firman al ganar las rondas y demás, ¿no están obligados a hacer en algún tiempo determinado el trabajo? Sí, sí están obligados, pero la forma como fueron diseñados los contratos les permiten plazos muy largos. Por ejemplo, 6, 7 años para que exploren, 5 o 6 años para que desarrollen los campos, de manera que pueden transcurrir 10 o 12 años antes de que una empresa que recibió una asignación pueda obtener una gota de aceite. Entonces son muy laxos estos contratos, tienen mucho tiempo. Lo que sí hemos observado, Emanuel, y esto es importante comentarlo, es que muchas de estas empresas lo que han hecho ha sido usar ese contrato para bursatilizar, para obtener créditos. Imagínate decir, yo tengo un lote asignado con un recurso prospectivo de tantos millones, voy ante un banco y pues mejoro mis finanzas porque lo puedo incluir dentro de mis activos y puedo obtener créditos que no necesariamente son para esto, pero el hecho de tenerlos pues mejoran mi posición financiera como empresa. Eso por un lado. Y eso está ocurriendo. Claro, y otra que también está ocurriendo y que todavía me parece peor, es que varias empresas obtuvieron el lote, obtuvieron la concesión y ya la vendieron antes de haber sacado una gota de aceite. ¿Y lo pueden hacer? Claro, se los permite el contrato. Por eso no estábamos de acuerdo nosotros con la reforma energética. O sea, fue un contrato, lo que se hizo en esta reforma a modo de beneficiar a quienes participaran por parte de la iniciativa privada. Todo hace suponer por los resultados. Te voy a poner un ejemplo. Hay un campo que es muy famoso, se llama el campo Sama. Ese campo, 3 empresas participaban en consorcio. Una de ellas era una empresa de unos hermanos que eran cuñados de un exdirector de Pemex, González Anaya, y de Carlos Salinas de Gortari, un expresidente de la República. Entonces, estos señores Gerard, ellos eran una empresa, Sierra Oil, les dieron ese lote, encontraron, entre comillas, un yacimiento
muy importante, un yacimiento de 750 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, y una vez que descubrieron ese yacimiento, vendieron su parte. No se ha sacado un barril de aceite de ese campo, pero ellos, la parte que les correspondía, su porcentaje, lo vendieron a otra empresa. Afortunadamente, dicen que Diosito es petrolero, dicen mucho aquí en Pemex. Ese yacimiento colinda con un bloque que es de Pemex, y resulta que ese yacimiento, la mitad de sus reservas, poquito más de la mitad, están del lado de Pemex. Entonces, por razones circunstanciales y fortuitas y de justicia divina, más de la mitad de esa reserva le pertenece a la nación, porque compartimos el yacimiento. Pero esto que te digo es bien importante. Ellos vendieron y todavía ni siquiera se ha iniciado el desarrollo en ese campo, ¿no? El presidente siempre usaba y sigue usando una frase de Rockefeller, atribuida a Rockefeller, que decía que el petróleo era el mejor negocio del mundo, y el segundo mejor negocio del mundo era el petróleo mal administrado. O sea, el petróleo es un gran negocio, entre otras cosas, porque, como dice el presidente, no le pagas nada a la naturaleza, ¿no? Tienes un yacimiento, tienes oro ahí enterrado, lo extraes, y tu costo de extracción, que puede variar dependiendo del pozo y del campo, pero vamos a poner $10, y hoy lo vendes en 60, $70, le ganas 6 veces lo que te cuesta sacarlo. Es un gran negocio. Entonces, siempre será un gran negocio. ¿Los mayores escándalos de corrupción de este país tienen que ver con Pemex? Bueno, en otras administraciones sí, en esta no. Sí, afortunadamente. Creo que de los más grandes, sí, Emanuel. Por lo que se habla en Pemex, se habla siempre de millones de dólares. Es que ese es el tema. Es una locura las cifras, los montos, el dinero que se maneja en Pemex. Ese es el tema. El tema es que no hay, bueno, estoy casi seguro que no hay otra dependencia en el país que tenga tanta inversión, tanto gasto que generar en el año. Es tanto el dinero que genera Pemex que se requiere muchísima inversión, tanto en inversión como en operación. Desde luego en pago de la nómina y todos los gastos inherentes, el pago de impuestos. Entonces tú en Pemex tienes inversiones anuales del orden de, para Pemex Exploración y Producción, del orden de más de 400,000 millones de pesos cada año. Tienes gastos de operación en el equivalente a la mitad de esos 400,000, 240 mil millones de pesos para la operación de esta empresa. Entonces, entre operación y inversión, estás hablando de más de 650 mil millones de pesos. Si eso lo ponemos en perspectiva, y digamos, vámonos al presupuesto de la Ciudad de México, 250 mil millones de pesos, o el Estado de México, que son los estados, las entidades federativas que más presupuesto reciben. Nada más en inversión y en operación en Pemex, estás hablando de casi 3 veces, casi 3 años de presupuestos del Distrito Federal o del Estado de México. Entonces, habiendo tanto dinero en Pemex, pues la tentación es enorme, ¿no? Y los negocios son enormes. ¿Cómo sortear la tentación cuando está ahí? Bueno, yo creo que el primer paso es con la convicción de que se debe de erradicar la corrupción. Quien llegue a Pemex y no tenga esa convicción, pues ya de entrada no va a poder. Teniendo la convicción, cuesta muchísimo trabajo. Cuesta mucho trabajo, Emanuel, porque yo no sé si la gente tiene, y la mayor parte de las personas tienen dimensionado de qué estamos hablando. Estamos hablando de miles de contratos. Si tú me preguntas, ¿cuál es la lista de proveedores de Pemex? ¿Cuántos son? Ay, manito, son un chorro. 5 o 6 mil. O sea, ya nada más el número de proveedores, quienes le venden, le prestan servicios, todo tipo de actividades que Pemex contrata, pues el número de empresas es inmenso y el número de contratos es todavía mayor. Interviene tanta gente
Y se ha hablado de una gran red como en el tema del huachicol. Sí. Que ¿cómo puedes enfrentar a ese monstruo? Yo creo que con esto que te digo, primero con la convicción de que hay que erradicar la corrupción, hablando con la gente. Afortunadamente, Manuel, no todos en Pemex, o sea, porque dice Pemex, la corrupción. No, en Pemex probablemente haya habido, y a lo mejor hay todavía quienes tengan ese tipo de conductas, pero no son todos. Son algunos cuantos, son la gran minoría. La mayoría de la gente no, la mayoría de los técnicos de Pemex que se dedican a la producción, a la extracción de petróleo, y ahorita ojalá y tengamos tiempo de comentar algo al respecto, son de lo mejor del mundo, y te voy a dar pruebas de lo que te estoy diciendo. Son grandes técnicos, son gente muy especializada. Bueno, dentro de ese universo, estamos hablando de 130,000 trabajadores que tiene Pemex, pues siempre debe haber alguna ovejita negra por ahí, o algunas, pero no son todos. Te voy a poner un ejemplo. Habían empresas que les decía yo, oye, tengo aquí reporte de que te quejas, o de que hace 2 años que no facturas. ¿Qué está pasando? Y me contestaban, bueno, sí. Le digo, pero ¿estás contento? ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, porque yo trabajo para Pemex, conozco los tiempos de Pemex, yo estoy muy contento. Yo le decía, oye, pues tú estás contento, pero yo no. ¿Cómo vas a estar contento de que hayan transcurrido 2 años y no hayas podido facturar? No, aquí me huele algo mal. Así como te lo estoy diciendo, se los dije. No puedo creer que tengas 2 años sin cobrar, que ni siquiera hayas facturado y que estés contento. ¿Sabes a qué me huele? Les decía. A que tú me vas a cobrar más, para que sea rentable que durante 2 años no cobres. Y sé con quién tampoco estoy contento, con el funcionario que te lleva ese contrato, porque hay administradores de contratos en Pemex. Y normalmente esas reuniones las hacía yo con todos los directivos de Pemex y con los administradores del contrato de esa empresa. Entonces nos fuimos dando cuenta que había que simplificar procesos, nos dimos a la tarea de acortar los tiempos de pago de facturas, de que las empresas no tardaran tanto tiempo en facturar. Es muy complejo, porque documentar que hiciste una serie de trabajos en la plataforma marina o en un pozo no es sencillo, tiene que pasar por supervisores, por una serie de cosas. Lo hemos venido logrando y creo que hemos avanzado mucho en ese sentido, Manuel. Lleva ya 4 años en esta posición como director general de Petróleos Mexicanos. Seguramente ha tomado algunas decisiones sumamente difíciles. ¿Nos podrías compartir algunas? Dentro de las más difíciles, Emanuel, yo creo que teníamos el principal problema de Pemex, la caída de la producción. 15 años la producción cayendo. Desde la época de Cantarell, 2005, hasta 2018, la producción en picada, era como una resbaladilla. Porque ustedes han argumentado, lo hicieron a propósito. Esa era la tendencia, esa era la idea. Tronar a Pemex. Yo creo que hay muchas formas de verlo. Lo que sí hicieron fue que se confiaron. Descubrieron Cantarell, que era el segundo yacimiento más grande del mundo y el primero más grande del mundo en aguas someras. Entonces, descubren Cantarell. Oye, ¿cuándo te acabas eso? No sé, 30,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Y empieza a declinar Cantarell, descubres Cumaló-Zap, 8-9 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Para que tú tengas una idea, un campo se considera gigante si tiene 500 millones. Este tenía 30, el otro tenía 8-9 mil. Yo creo que quienes estuvieron ahí pensaron, pues no nos las vamos a acabar. Dejaron de invertir en exploración, sobre todo dejaron de invertir en exploración en aguas someras y en tierra, que es donde tenemos la certeza de que hay hidrocarburos y es lo más barato que hay. Y se fueron a invertir durante 12 años aguas profundas. Entonces no hubo exploración, y si tú no tienes exploración, no encuentras nuevos desarrollos. Estos campos, Cantarell y Cumaló-Zap, pero sobre todo Cantarell, lo llevaron al máximo de producción en el 2004, lo llevaron a 2,5 millones de barriles, nada más Cantarell, y lo mantuvieron en el 2005 en ese porcentaje de extracción,
y de inmediato se cayó la producción porque le inyectaron nitrógeno para darle más presión y poder sacar el máximo de producción. Entonces lo vaciaron muy rápido, contaminaron sobre todo el gas de Cantarell y ya no pudieron evitar la declinación. Se descubre Comalosap, que es gigante. Ahí el tratamiento de los técnicos de Pemex ha sido totalmente distinto, porque siendo un campo también muy grande, ahí ya con la experiencia de Cantarell se logró que la producción de Comalosap se haya mantenido en lo que se llama aquí en Pemex un plató, como una meseta de producción. Llegamos a producir más de 1 millón de barriles diarios en Comalosap durante 10 años. Ahora ya empieza a declinar, pero todavía Comalosap anda en 800,000 barriles, pero se mantuvo. Lo que se debió haber hecho con Cantarell, ahora se está haciendo con Comalosap. Pero bueno, volviendo al tema de la inversión, se dejó de invertir. ¿Y cuál fue el cambio de nosotros? Que eso lo veníamos diciendo desde antes de llegar al gobierno, era que había que regresar a Tabasco, que había que regresar al sureste a explorar. Fue una decisión entonces difícil. Tomar esta decisión fue clave para lo que hoy se está viviendo en Pemex en cuanto a producción. Fue, digamos que arriesgada, en el sentido de decir, si me equivoco, ya tronamos, ¿no? Porque esa era la apuesta. Desde luego no era tampoco un águila sol. Teníamos evidencias geológicas, teníamos estudios. Lo más seguro era que aquí estuviera, pero el petróleo es un negocio de riesgo, Manuel. Aquí perforas un pozo y te puede salir bueno, te puede salir malo, ¿no? Entonces le apostamos y afortunadamente nos ha ido muy bien. Te voy a dar algunos ejemplos. En esta administración encontramos un campo gigante. Ya no estamos hablando de súper gigantes, pero gigante, Ixachi. Encontramos en Tabasco Quesqui, campo gigante. Encontramos Tupilco, que sin llegar a ser un campo gigante es muy importante, porque tiene una energía muy grande. En Tupilco cada pozo te puede dar 15,000 barriles diarios, Quesqui 10,000. Son producciones muy importantes. El complejo J. Bermúdez, que son un grupo de yacimientos muy cercanos, que casi serían un solo yacimiento. Todo eso lo encontramos en Tabasco y en Litoral Tabasco. ¿Sabes, Emanuel? Algo que me da muchísimo orgullo, y ahí sí, no quiero que se tome como presunción, pero a lo mejor sí hay un poquito de eso, ¿no? A mí me da muchísimo gusto que después de que Tabasco había sido el principal productor de aceite y gas en el país, pues durante muchos años, antes de Cantarell, ahora Tabasco, en esta administración, ha regresado a ser el principal productor de petróleo del país. Hoy producimos poquito más de la mitad de todo el aceite del país, se produce en Tabasco. Entonces eso, por estos La apuesta fue Tabasco. Sí. Fue un riesgo, sin embargo, salió. Salió. Algunos pensaban que teniendo a un presidente tabasqueño y a un director de Pemex tabasqueño, ambos conociendo perfectamente la problemática, iban a bajar muchos beneficios para la entidad. Y hay quienes dicen, es en la etapa en que menos beneficios han bajado. ¿Tú lo ves así? No, pues quien lo dice seguramente será de la oposición, Manuel. No sabe lo que está diciendo y ahí sí, pues es una lástima, porque cuando uno está en la oposición, pues la obligación es cuestionar y criticar, ¿no? Y señalar lo que está mal, pero no mentir. No, Tabasco ha recibido en estos años del gobierno del presidente López Obrador las inversiones como nunca. Dos Bocas hubiesen querido, la refinería me refiero, hubiesen querido que se hiciera en cualquier estado de la República. Se hizo en Tabasco. Porque por justicia le correspondía esa inversión a Tabasco. Entonces hubo una derrama y va a seguir habiéndola, porque la refinería ahí se va a quedar. Pero a toda la vida. ¿Dices tú por justicia, no porque fuera lo mejor para operar una refinería? Porque era lo mejor y por justicia. Porque ahí se habrían dos diferencias. Imagínate que estamos al lado de la terminal marítima Dos Bocas, donde recibimos 1 millón de barriles de petróleo todos los días, y al lado está la refinería
no nos cuesta nada transportar ese crudo. Y ahí tenemos para transportarlo vía barco. Entonces, eso. Pero lo que te digo ahorita, de los 400,000 millones y de los 200,000 de inversión, de los más de 600,000 millones de pesos que se invierten cada año en Pemex Exploración y Producción, el 40-45% viene a Tabasco. ¿No? 45%. Sí. De todo ese recurso. De 400,000 millones de inversión, 164,000 son en Tabasco y en Litoral Tabasco. Entonces, es un mundo de dinero cada año. La refinería es una sola exhibición cuando se termine, pero aquí, durante el tiempo que haya petróleo, van a estar estas cantidades invirtiéndose. Y te decía que un porcentaje es para apoyar a las gentes.